les bendiga a todos. Buenas noches, hermanos. Salmo 128, versículos del 1 al 4. Y vamos a desarrollar este tema, la restauración de la familia en tiempos de COVID-19. Salmo 128, 1 al 4 dice: Bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa, tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, en la actualidad está demostrado que la sociedad ha sido fracturada en su composición, que es la familia. Se ha ido degradando el concepto de familia como tal. Y Satanás se ha encargado de que las familias sean destruidas, separadas, que haya pleitos, que haya iras, contiendas, que haya falta de respeto entre todos los integrantes. Lo dice ahí en Gálatas 5, capítulo 5. Y la familia se ha visto trastornada, se ha visto afectada por estos cambios. Y una de las degradaciones que ha tenido la familia como tal es la homosexualidad. Y con la nueva ley de protección a la población lésbico, gay, bisexual, transexual, transvesti, transgénero e intersexual, la llamada ley LGTBTI, quién sabe qué más, pues este grupo se considera un grupo en situación de vulnerabilidad por enfrentar distintas formas de exclusión. O sea, imagínense el concepto que tienen ellos, que han sido transgredidos. Ellos no ven el lado de la familia, hombre, mujer e hijos, el fruto de esa unión tan perfecta que Dios hizo y que Dios nos puso desde un principio. El concepto de familia en base a las escrituras, en base a lo que Dios nos dio, hermanos, es un hombre y una mujer. Un hombre y una mujer, así de perfecto, así de hermoso, en ese orden tan divino y hermoso Dios nos dio. Un hombre y una mujer, y fruto de ese amor llegan los hijos. ¡Qué bendición recibir el fruto en el núcleo perfecto del matrimonio! En la unión perfecta del matrimonio. Pero este concepto que tiene este grupo dice que se considera en una situación de vulnerabilidad, porque los excluyen, porque los discriminan, porque les niegan el acceso a sus derechos fundamentales. Estas conductas antisociales pues se deben a la difusión y aceptación que se está normalizando ya de prejuicios, de la diversidad sexual, y en lo cotidiano pues se traducen en diferentes formas de violencia y discriminación en ámbitos sociales, culturales, religiosos, laborales, legales, políticos, etc. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer como cristianos? Obvio, no debemos rechazar a esta gente. Debemos amarla y no rechazarla, pero sí rechazar el pecado que están cometiendo y hacerles ver con mucho amor lo que dice la palabra de Dios. Urge, hermanos, sembrar la palabra de Dios en nuestros hijos. La mejor inversión que usted puede hacer en su tiempo y todo su esfuerzo para que sus hijos tengan un encuentro personal con Jesús y rindan su vida a Él, va a ser benéfica. Ese tiempo que usted invierta, todo lo que usted haga para que sus hijos se acerquen a la palabra de Dios, se acerquen a Dios, eso va a tener algo glorioso. Cuando usted le da el tiempo a sus hijos para que ellos se acerquen a Dios, no es tiempo perdido. Y nosotros los padres pues tenemos la responsabilidad de restaurar la familia. Y a lo mejor usted se va a preguntar, ¿y cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a restaurar lo que ya está roto? ¿Cómo voy a hacer que mis hijos oigan y acepten la palabra de Dios? Pues hermano, con mucha oración y mucho testimonio de su vida. El avestruz es un ave que no se interesa en el cuidado de sus propios hijos. ¿Sabía usted eso?
porque Dios no le dio sabiduría ni inteligencia, pero al ser humano Dios le dotó de inteligencia y sabiduría para que cuide y eduque a los hijos que Dios le ha confiado. Abra su Biblia ahí en Job 39, del 13 al 17. Job 39, del 13 al 17. ¿Diste tú hermosas alas al pavo real o alas y plumas al avestruz? El cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta. Y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Un simple ejemplo de una ave, la avestruz, no le dio sabiduría y no le dio inteligencia. No se preocupa por sus hijos. Pero nosotros no somos avestruces. Nosotros somos hombres y mujeres que tienen un pensamiento racional, que somos racionales. Muchos hombres y muchas mujeres han dejado en el olvido a sus hijos, menospreciando lo que Dios puso en sus manos, porque eso es un don de Dios que nos dio. Herencia de Dios son los hijos, dice la palabra del Señor, y necesitamos nosotros tomar esa responsabilidad y comprometernos para llevar a los pies de Cristo a nuestros hijos. Esas mujeres, esos hombres que han dejado a sus hijos, se están comportando como esa avestruz. Y vamos a ver algunos puntos que existen en la vida de las familias y que muchas veces no son vistos ni nos acordamos de ellos. Esos temas son casi inmencionables en la familia porque no queremos enfrentarlos, porque no hay amor para enfrentarlos, no hay misericordia de parte de nosotros para enfrentarlos. De Dios sí, Dios siempre está ahí para guiarnos, para darnos sabiduría y el poder ayudar, el poder unir a la familia. En estos temas que estamos abordando, hermanos, nos pueden ayudar a restaurar la familia y hacer que Dios se agrade de nuestra mayordomía con nuestros hijos. Somos mayordomos, o sea, administradores de lo que Dios nos ha dado. Y el primer punto que yo quisiera ver es que la casa no se gobierna con la fuerza, se gobierna con sabiduría y fe. Ese va a ser el primer punto que vamos a ver. La casa no se gobierna con la fuerza, se gobierna con sabiduría y fe. Primero vamos a ver la parte de la sabiduría. Escuche bien esto y ponga atención, padre de familia, madre de familia. Usted sabe que en estos tiempos que estamos confinados en la casa y que tenemos oportunidad de tener contacto con nuestros hijos, es el tiempo para que usted les diga, te amo. Qué difícil es oír que a veces dicen, no, yo no le digo a mi hijo, te amo. O yo no le digo a mi mamá, a mi papá, te amo. Qué triste es saber eso. La condición humana en estos tiempos es saber que las familias se están desintegrando. Cada quien vive su vida, cada quien hace su esfuerzo por salir adelante. Padres que no se entienden con los hijos y que los dejan así a la deriva. Pero necesitamos entonces gobernar no con la fuerza, sino con sabiduría y fe. Proverbios 24, 3 al 4. Proverbios 24, del 3 al 4. Dice, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. La sabiduría nos ayuda a entender las cosas de Dios, nos ayuda a entender por qué Dios obra como lo hace. Cuando tú adquieres sabiduría, tú puedes dar un consejo. La sabiduría nos dice, acércate a Dios cuando tienes un problema, pero ¿qué hace el hombre? En lugar de accionar en fe, el hombre y la mujer se refugian en muchas cosas. Puede ser en las drogas, en el alcohol, en los vicios que hoy en día se van creando. Los jóvenes en sus juegos, Xbox, en las mamás, en las novelas. Ahorita porque no se puede, pero se meten a los jacks, a los casinos, y ahí están todo el día.
olvidándose como la avestruz que mete su cabeza en la tierra y se olvida de sus hijos, en sus deleites personales, de muchos tipos. Proverbios 1:7 dice, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Esta palabra nos enseña que la sabiduría es el temor de Jehová. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Y vamos a ver lo que dice en el Nuevo Testamento. Primera carta a los Corintios 2:4. Primera carta a los Corintios 2:4. Del 4 al... Ponga atención a la palabra de Dios. Yo espero que usted me esté siguiendo ahí con su Biblia en la mano, porque es la Biblia, es la voz de Dios la que nos está hablando. Dice primera carta a los Corintios 2:4, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y mire lo que dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Si la casa no se gobierna con la fuerza, se debe entonces gobernar con la sabiduría. Sí, hermanos, la casa entonces no se gobierna con esa fuerza violenta, agresiva, se gobierna con sabiduría. Y hay que corregir con la sabiduría de la palabra de Dios a nuestros hijos. ¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es no hacerlos enojar. Efesios 6, del 1 al 4 dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Ahorita los hijos están dándole un codazo a la mamá o al papá. Dicen, ahí está, ya ves. Ya dijo el pastor, no dije yo, dice la palabra, pero hay que entender una cosa. Nosotros no queremos hacerlos enojar a nuestros hijos, pero tampoco nuestros hijos nos deben hacernos enojar a nosotros. Es un principio que es colaborativo, tanto de ellos como de nosotros. Otra de las cosas que Dios nos dice es, no discutas. Proverbios 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Y hermanos, cuando estamos en un punto así, qué difícil es a veces controlarnos.
nuestro carácter sale a flote, nuestro carácter hace que nosotros saquemos lo carnal, la carne, y no nos podemos controlar, no nos podemos estar en paz. ¿Y cómo vamos a restaurar la familia precisamente si no adquirimos sabiduría y esa paz y todo el conocimiento de parte de Dios para que Dios nos ayude en el momento oportuno y nos dé esa paciencia, nos ayude para que nosotros nos podamos controlar? Dominio propio, eso es lo que necesitamos. Necesitamos entonces corregirlo con amor y no con ira. Proverbios 19:18 en la nueva versión internacional dice: corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Esa es ya la versión 1960, la Reina Valera. Son esas dos versiones. La primera, la NBI. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras aún hay esperanza. No te hagas cómplice de su muerte. Y en la Reina Valera nos dice: castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Necesitamos entonces estar conscientes que son dos partes. Una, que nuestros hijos, todos los jóvenes que nos están oyendo, es poner de su parte para honrar a los padres. Y nosotros como padres, honrar a nuestros hijos teniéndoles paciencia para acercarlos al camino de Dios con nuestro testimonio. No podemos enseñarle solamente con palabras a nuestros hijos. He puesto este ejemplo como aquel que fuma y le dice: no fumes, no puedes tú fumar si él está fumando. No podemos hacer con ese ejemplo. Tenemos entonces que corregirlos con amor, no hacerlos enojar y cuidar nuestras palabras. Efesios 4:29 en la Nueva Traducción Viviente dice: no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo, que todo lo que digan sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten de estímulo para quienes las oigan. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Efesios 4:29. ¿Por qué usted debe de cuidar su boca? ¿Por qué? Para restaurar la familia en estos tiempos tan hermosos que Dios nos dio para reconciliarnos. Hermanos, déjenme decirle algo. Yo fui impactado por la palabra de Dios, por el hecho del ministerio de la reconciliación. Y para mí ha sido benéfico el entender el que una alma, un alma que viene a Cristo, una persona que viene a la iglesia sin juzgarlo, no importa de dónde venga, no importa si conoció el evangelio y que se fue al mundo y regresó, o que se alejó, no importando eso, hermano, nosotros tenemos que practicar el amor para con todos, no juzgándolos. Y usted y yo debemos prepararnos para esa cosecha. Estoy preparando un mensaje, no le puedo adelantar mucho, pero estoy preparando un mensaje, preparándonos para la cosecha. Necesitamos recibir a todos con amor. Esta pandemia ha marcado nuestras vidas en cuanto a las relaciones interpersonales, en cuanto a los sentimientos que sentimos los unos por los otros en la casa. Ahí confinados, el enfrentarnos unos a otros, el ver que en medio de esa necesidad necesitamos estar juntos, clamando a Dios, acercándonos a Dios, y necesitamos entonces cuidar todos esos aspectos, cuidar nuestras palabras, aprovechar el tiempo para cambiar, aprovechar el tiempo para decir: quizá antes era así, Dios me está ayudando a cambiar. Porque las palabras dañinas crean recuerdos dolorosos. Esas palabras que se hablan en nuestra ira, que resaltan las debilidades, nuestras faltas, nuestros defectos, son como cuchillos en el corazón. Tú no quieres dejar palabras dañinas en la memoria de tu familia. Así que tienes que elegir en su lugar palabras que sean de amor, que sean cuidadosamente dichas. Tienes que pensar en eso. El mejor
ejemplo, pues es nuestro testimonio. Hay papás que le dicen a su hijo, te voy a llevar con una prostituta para que aprendas a ser hombre. Imagínese, qué tontería más grande, qué irresponsabilidad, qué falta de sabiduría. ¿Quieres tomar? Ven y compra una botella y vas a tomar aquí conmigo. ¿Quieres fumar? Vas a fumar aquí conmigo. ¿Quieres probar alguna droga? Órale, vamos a probarla juntos. Eso no es sabiduría, eso es estupidez. Y cuando nosotros no nos apoyamos en Dios y no le pedimos el consejo, hermanos, ¿cómo vamos a enseñar a nuestros hijos? Si usted tiene un hijo o una hija, aproveche la oportunidad para pedir a Dios sabiduría. Y como le decía, qué triste es ver que un joven, y he conocido a muchos jóvenes, que están a la deriva, que no tienen un padre y que añoran tener un padre como los que ven en otros jóvenes, que tienen un padre normal, en el sentido de que no son perfectos, pero ahí están. De una u otra forma los van guiando, los van encaminando en la vida. Quizás sin Dios, porque hay muchos así que para nada consultan a Dios, pero de alguna u otra forma humana les están ayudando en sus estudios, dándoles en lo económico, ayudándoles en lo moral, de estar ahí por lo menos. Así que Dios tiene muchas formas para que nosotros actuemos y una de ellas es el ejemplo. Nuestras palabras tienen que ser cuidadosamente escogidas. Hubo una noticia de un niño de 8 años en Estados Unidos, antes de esta pandemia, que intentó asaltar una tienda de consumo ahí en Miami. Y un empleado pues lo sometió, lo desarmó y lo entregó a la policía. Y este niño de 8 años entró a la tienda y apuntó con una pistola al cajero. Le ordenó que le entregara el dinero que había en la caja. Pues según esta noticia, el asalto fue grabado por una cámara de seguridad del establecimiento y captó este momento en que el niño, con un casco de motociclista puesto y un suéter alrededor, entró en el local y le ordena a ese empleado, con una pistola apuntándole, que le dé todo el dinero. Entonces, pues, este empleado logra tomar al niño, se forcejea con él, lo desarma y pues este menor intenta huir, lo toma, lo agarra y lo entrega a la policía. En cuanto llegó la policía se lo entregó. La madre del menor, ya que pasó el tiempo y la mandaron llamar y demás, dice que sin que ella supiera, sustrajo de su bolsa una pistola automática de 9 milímetros y le dijo que se iba a jugar al parque. Así, y la mamá pensó que estaba jugando y este niño lo hizo realidad. Todo lo que ven, todo lo que aprenden, lo ponen en práctica. Claro, usted va a decir, bueno, eso es normal en Estados Unidos. Hermano, se está dando aquí en México. Los jóvenes están convirtiéndose en criminales, se están convirtiendo en lo que la sociedad los adopta. El ambiente en donde viven los puede adoptar y los puede tomar en sus garras. Si usted y yo no les predicamos el Evangelio, no les hablamos con amor, ¿cómo vamos a poder restaurar la familia? Y estos tiempos de COVID-19 nos sirven y es una oportunidad que Dios nos da para que restauremos a la familia de una u otra forma. ¿Pasará esto solamente en Estados Unidos? No, esto pasa también aquí en México. Romanos 1:17 dice, porque el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Ya vimos la parte de sabiduría, necesitamos sabiduría, pero también se gobierna nuestra familia, se gobierna nuestros hijos, se gobierna nuestro hogar con fe, sabiduría y fe. Y en la vida cristiana hay cosas que se solucionan con fe y otras se solucionan con sabiduría. ¿Qué es la fe? Pues esa total confianza en Dios para salvación. Usamos la fe cuando nuestros recursos ya se agotaron. Los recursos de Dios son inagotables, hermanos. Por eso nosotros vivimos por esa fe.
Usted recordará esa cita, Mateo 15, del 21 al 28. Dice, no es lícito darle el pan de los hijos a los perrillos. Esta expresión usada por los judíos era muy despreciativa. Y la mujer le contestó, pero aún los perrillos comen de las migajas. Y ahí en Mateo 15, 28, Jesús le dijo, oh mujer, grande es tu fe. Creyó por fe. Y le dijo, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada. Ella había pedido con todo su corazón la sanidad de su hija. La mujer creía de corazón en esa degradación de su estado, de tal manera que cuando el Salvador se dirigió a ella de una forma muy ruda en apariencia, ella estaba completamente convencida de su propia condición caída. Ella no se molestó al ser llamada como lo sabía que era, como ella sabía que era. Y Jesús sanó a muchos enfermos y se lo dijo con sabiduría. Ella entendió su condición, la aceptó y tuvo fe. Jesús sanó a muchos enfermos, como la mujer del flujo de sangre, y la fe hace que tú obtengas el poder de Dios. ¿Recuerdan a Jairo? Le dijo, tengo enferma a mi hija, y Jesús reforzó su fe diciéndole, cree solamente y será salva. Entre comillas, entre paréntesis, más bien sana. Cree solamente y será salva. Le estaba diciendo, cree y ella va a sanar. Poca fe puede llevarnos al cielo, pero hermanos, con un poquito más de fe, bajamos el cielo completamente. Dice la palabra de Dios, si tuvieres fe como del tamaño de un grano de mostaza, y por esa fe tenemos acceso a las bendiciones de Dios. El justo por la fe vivirá. Usted y yo estamos en estos tiempos viviendo por fe. Siempre nos acostamos pensando que vamos a amanecer mañana, ¿no es cierto? Esa es la fe, esa es la fe. Estamos viviendo por fe, el justo por fe vivirá. Así que, hermanos, gobernemos a nuestros hijos con sabiduría y con fe. El segundo punto, hermanos, si su casa se ha venido abajo, permita que Jesús edifique su casa, que Él sea el arquitecto, que Jesús reconstruya su casa, permita que Jesús edifique su casa. Y su hogar, su casa va a ser probado por muchos caudales fuertes de agua, de viento, de esta peste destructora. Quizás será probada. Pero ¿qué nos dice la palabra? Mateo 7, del 24 al 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Se tiene que poner una buena base para construir una casa, ¿no es cierto? Yo no soy arquitecto, yo no soy ingeniero civil, pero pues el sentido común y la sabiduría de Dios, pues que nos ha dado, nos dicen, hermanos, que necesitamos una base sólida para construir hacia arriba. Y puede ser en varios pisos de una casa o un gran edificio. Cuando dejamos que Cristo sea el constructor, no solamente nosotros somos sus obreros. Cuando nosotros le permitimos a Jesús que construya una casa en nosotros, que construya un hogar donde Él es el arquitecto, Él la diseñó y Él la pone ahí. Nosotros solamente vamos a ser sus obreros para construirla, esa casa se ve hermosa. Por eso usted debe permitir que Jesús sea el arquitecto, sea el que edifica esa casa y que guarde su casa. Salmo 127:1. Si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Ahora, esos vientos, esos caudales fuertes
esos ríos de pruebas, esas pruebas por las que va a pasar su familia, pues van a ser muy difíciles de pasar. Lo que estamos viviendo es una gran tempestad. Pero si Cristo es el capitán, hermanos, no debemos temer. Cuando en medio de la tempestad, Él nos guía. Una de esas pruebas tan difíciles es la enfermedad, hermanos. Qué duro es vivir en la familia con alguien enfermo. Y la enfermedad pone a prueba a la familia en amor, en unión, en piedad, en misericordia, hermanos. Pero hay otra cara de la moneda. Ojalá solo fuera de este modo, pero no es así. La enfermedad también convierte en maldición la casa para quienes no tienen a Dios en su corazón. No asisten al enfermo, lo olvidan, prácticamente lo dejan morir, dejándolo al abandono. Hijos que no se acomiden por los padres, padres que no aman a sus hijos. Pero bendito sea Dios, que siempre se acuerda de los desvalidos. Dios tiene misericordia de los que sufren enfermedad, los que están sufriendo ahora, que nadie los ve, que los dejan ahí a la deriva. Y yo sé que usted está diciendo, yo no dejaría a mis familiares, a mis conocidos, yo no lo dejaría. Hermanos, solamente sabemos cuando pasamos la prueba. Cuando nosotros le pedimos esa fuerza indescriptible al Señor, Él nos las da para pasar todo esto. ¿Se quiere dar cuenta de la necesidad que hay? Pues ahorita no le digo vaya a un hospital porque no se puede, pero usted sabe lo que hay en un hospital, cuál es el ambiente de un hospital. La mejor herramienta que Dios nos da para ayudar es la oración. Y necesitamos estar orando por los enfermos, por aquellas familias desintegradas totalmente, por aquellas familias que están sufriendo esa separación y que no han sido restauradas. De eso estamos hablando, hermanos, de restaurar la familia, la gran necesidad de restaurar nuestra familia. Y quizá usted me diga, yo lo he querido hacer, pastor. Ahora que conozco de Dios, mis hijos nunca los acerqué, soy sincero, nunca los acerqué, nunca les dije vamos a oír de la palabra, porque me decían, tú papá, si tú eres peor que nosotros, o quizá haya otro ejemplo con alguna madre que les ha dicho, vengan, acércanse, y los hijos se burlan de ella. Hay muchos ejemplos que podemos ver de conocidos. Seguramente usted conoce a alguna familia que está destruida, que está separada, que no tiene esa unión, aunque vivan juntos. Seguramente usted conoce a personas que necesitan la mano poderosa de Dios a través de su palabra, para que Dios les dé esa sabiduría, les dé esa fe, para reunir a la familia. Cuando tú oras por los enfermos, Dios te usa como esa herramienta de sabiduría y de fe. Cuando tú hablas y compartes el evangelio con otros, Dios te usa para que llegue a esas personas el amor de Dios. Lo que estamos viviendo, hermanos, es muy difícil de vivir, muy difícil de pasar, más los que están solos. Dios no deja a los enfermos, aún en estas condiciones. Vamos a recordar un ejemplo de alguien que vivió una enfermedad, y estaba lisiado. Usted ya conoce la historia, segundo libro de Samuel 4:4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó, y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset, y Mefiboset significa el que lleva la vergüenza en sí mismo. Ahí está en 2 de Samuel, capítulo 4:4. Y más adelante, en el capítulo 9 también está la historia. Pero bueno, fueron las malas decisiones de su abuelo Saúl, que Mefiboset quedó huérfano de abuelo, de padre y de tíos. Quedó desfocado de sus tierras, de sus bienes, de todos los privilegios del palacio y lo peor de todo, de su salud.
y para evitar ser asesinado por los enemigos de su familia, creció y vivió refugiado en una ciudad extranjera, lejos de Jerusalén, llamada Lodebar. Usted ya ha leído esa historia, y si no la ha leído, léala. Y fue cuidado por la generosidad de un hombre llamado Maquir. Y Lodebar significa tierra árida, hostil y seca, donde no crece el pasto ni produce fruto la tierra. Era un lugar inhóspito donde se refugiaban los endeudados, los despojados, los perseguidos, los que eran abusados, los golpeados por la vida, aquellos que cayeron en desgracia como Mefiboset, porque alguien en un descuido los dejó caer. Y he conocido también a personas que quizá no están lisiadas físicamente, pero están lisiadas del alma porque los dejaron caer. Yo escuché a alguien que le dijeron, ojalá te murieras, a un joven, ojalá te murieras si no estuvieras aquí. ¿Qué duras palabras? Mefiboset representa a muchos de nosotros que quizá heredamos defectos, injusticias, enfermedades por errores de otros, por vicios o irresponsabilidades de quienes nos antecedieron. Mefiboset representa a una sociedad que ha sido violentada y por ese descuido de quien debían protegerlos, cargaron profundas heridas, amargura, resentimiento, frustraciones que les han impedido tener un desarrollo normal en su vida. Todo esto viene a causa de una vida sin Dios. Lodebar, aquel lugar también significa no palabras, no comunicación, porque el dolor nos lleva al silencio, el sufrimiento nos lleva a vivir en temor, en la inseguridad, en la desconfianza de nosotros y de los demás, y así a veces nos refugiamos en Lodebar, donde nos quedamos sin palabras, sin comunicación, y en la vida nos transformamos en un Mefiboset, el que lleva la vergüenza en sí mismo. Porque hay muchas personas que cargan con una vergüenza, no quieren ser expuestos ante los demás, bueno, no quieren saber ni de sus antepasados porque les traen pena, les traen vergüenza decir de dónde vienen. Así que deje que Jesús sea el arquitecto de su casa, que Él la pueda construir. Y el punto número 3, ya es el último, la familia está asegurada solamente en las manos de Dios. La familia va a estar segura solamente en las manos de Dios. Si Dios no está en la familia, todo esfuerzo no tiene valor. Salmo 127:2 dice, es inútil que te esfuerces tanto, desde la mañana temprano hasta tarde en la noche y te preocupes por conseguir alimento, porque Dios da descanso a sus amados. El mejor seguro que le puedes comprar a tu familia es la Biblia. Allí viene estipulado que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Allí viene estipulado en el Salmo 23, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y en el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Ese es el seguro que nos da la palabra de Dios. Viene incluido ese seguro para usted y para mí. Y cuando usted se mete en ese seguro, se cubre, está cubierto con ese seguro, pues las características de una familia cambian. Una familia que vive en el temor de Dios cambia totalmente sus características como familia restaurada. ¿Cómo? Pues lo vemos en el Salmo 103. La bendición es para toda la familia. Hay padres y madres que por falta de sabiduría están matando a su propia familia. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Cuando el sacerdote de la casa, cuando el varón de la casa no obedece a la voz de Dios, mire lo que dice en Deuteronomio 28, 39 y 40. Plantarás viñas y labrarás, pero no beberás vino, ni recogerás uvas, porque el gusano se las comerá. Tendrás olivos en todo tu territorio, mas no te ungirás con el aceite
porque tu aceituna se caerá. Necesitas entregarle todo al Señor, varón de Dios, padre de familia, que me estás escuchando, que me estás viendo. Necesitas entregarle toda tu vida al Señor, porque esa falta de sabiduría y fe harán que tu familia lleve algo, que tenga un efecto negativo. Para que pueda ser restaurada tu familia necesitas de la sabiduría y de la fe que solamente Dios te puede dar, para que sea una familia restaurada. Malaquías 4:6 dice su palabra: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. ¿Quién es Él? Nuestro Dios. Cuando tú te acercas a Dios, Él empieza a cambiar y a transformar una familia desintegrada a una familia restaurada. Eclesiastés 3:15 dice: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Solamente Él puede, como un rompecabezas, juntar todas las partes de tu familia y unirlas y crear el lienzo que quiere que tú veas. Solamente Dios puede hacer un milagro en aquel padre que tiene años de no hablarle a su hijo, o viceversa. Solamente Dios puede hacer un milagro y puede volver a unir a la familia en amor. Y este versículo en Eclesiastés nos dice: y Dios restaura lo que pasó. Restaurará el liderazgo del hombre, colocando el corazón del padre en el hombre. O sea, la paternidad de Dios en su casa y hacia sus hijos. Usted transmitirá a sus hijos ese amor de padre, haciéndolos sentir seguros y protegidos. Y les va a levantar la autoestima. No hay mejor ayuda que usted abrace a su hijo y le diga: hijo, no va a pasar nada, yo estoy contigo. Y lo vas a hacer sentir seguro. En la actualidad, el concepto social que el hombre tiene hacia los hijos es que se ha perdido la masculinidad, el sentido de ser proveedores en casa como varones, como hombres y como proveedores de su hogar. Muchas veces se ha perdido. Ahora es la mujer la que toma ese papel y provee. Y si no encuentra un hombre que pueda satisfacer o cumplir con lo que Dios ha establecido, pues la mujer tiene que tomar ese papel y salir a buscar esa provisión que el hombre no hace. Por ende, pues la mujer es la que rige y manda sobre su casa, porque pues el varón ha cedido su lugar. El problema es que a veces las mujeres lo soportan. No te vayas. ¿Ha escuchado eso de pégame, pero no me dejes? Lamentablemente pasa en muchas ocasiones. Hoy, en estos tiempos de COVID, que estamos confinados, usted se ha enterado por las noticias que ha aumentado en más del 60% en toda la historia de la violencia de los hombres contra las mujeres, y las golpean. Pero la situación sigue peor todavía. Pégame, pero no me dejes. Yo te lavo, yo te plancho, hasta te mantengo, pero no me dejes. ¿Quién se debe someter? Yo le hago esta pregunta: ¿quién se debe someter? ¿La mujer al hombre o el hombre a la mujer? ¿Quién se debe sujetar a quién? Vamos a ver Efesios 5:21 al 27, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahí está la respuesta. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. Ahora nos dice bien claro: cuando las mujeres se sujetan al marido, viene la bendición de Dios. Porque dice el 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Creo que la mujer cristiana entiende, pero cuando el hombre no toma su papel que Dios le ha dado, la mujer a veces rompe ese contrato y dice: no, ahora yo soy la nueva cabeza de mi casa. Y el 25 refuerza lo que debemos hacer
como esposos, para tener una familia restaurada. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. 26. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cuando nosotros nos sometemos unos a otros en el temor de Dios, Dios obra. Padres de familia, hijos que están oyendo, necesitamos someternos unos a otros también en amor, respetándonos, amándonos y viendo hacia adelante, con un futuro prometedor, tomados de la mano de Dios, un futuro que nos va a hacer salir adelante en estos tiempos tan difíciles. Yo sé que no hay trabajo, yo sé que muchos se han quedado sin él, muchos no tienen qué comer o están al día, pero cuando tú estás tomando tu papel, hombre en tu casa, mujer en tu casa, como padre, como madre, hijos, jóvenes, señoritas, adolescentes y niños, cuando toman su papel y obedecen a sus padres, no hay nada que impida que ustedes puedan salir adelante, que nosotros todos podamos salir adelante, y no importa lo que venga, Dios va a estar con nosotros. Primera carta de Pedro 3:1 dice: asimismo, vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Mujeres, sujétense a sus maridos. Con ese testimonio ustedes van a ganar a sus esposos y viceversa. Necesitamos entonces actuar sabiamente, con sabiduría y con fe. La familia cristiana se restaura. La familia que necesita ser restaurada, que está desintegrada sin Dios, necesita sabiduría y fe para poder restaurar la familia. Termino con esto, con este versículo, Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Es hora, hermanos, hermanas, de ver a nuestros hijos crecer en ese camino que les hemos enseñado en su palabra. ¿Quién es el camino? Jesús es el camino y la verdad y la vida. Necesitamos restaurar a la familia, hermanos, hermanas, con sabiduría y con fe. Que Dios nos bendiga, que Dios nos ayude. Vamos a orar. Yo voy a orar por cada familia que está representada ahí, que me está viendo, por cada varón que necesita ponerse los pantalones, no de machismo, hablo ponerse los pantalones para trabajar en el papel, en el rol que Dios le ha dado, para que cuide su casa. Voy a orar por una mujer que necesita pedirle sabiduría también a Dios para edificar su casa y no derribarla, sino ayudar a su esposo en todo para crecer juntos. Necesitamos acercarnos a Dios, jóvenes, niños, adolescentes, todos. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a honrar a nuestros padres. Vamos a orar por cada familia representada que nos está viendo, que nos está escuchando, quizá por primera vez. Necesitamos la palabra de Dios como guía, como manual de vida para nuestros hijos. Oremos. Señor, gracias te doy en esta noche. Padre, necesitamos entender que tú estás dispuesto a restaurar cada familia, Señor, que está en pedacitos, que quizá aunque vivan juntos, Señor, están desintegrados. Y como un gran rompecabezas están esparcidas todas las piezas, Señor, y nadie las puede unir, sino solamente tu amor y tu gracia. Padre, haznos entender a cada padre de familia el rol que tú nos has dado, la responsabilidad que tú nos has dado, Señor. Necesita esta sociedad ver a familias unidas. Ese ejemplo tan hermoso que nos diste, hombre y mujer. Prepara nuestros corazones
para poder atender a las personas que se han desviado y que están confundidos, ignorantes de lo que dice en tu palabra, o han sido engañados por Satanás y tienen una tendencia homosexual, hombres y mujeres. Señor, yo te pido que nos ayudes con esas personas para también mostrarles tu amor, Señor. Prepara nuestros corazones, que no juzguemos, que no, Señor, pongamos el dedo sobre ellos, sino que les señalemos con amor el pecado que están cometiendo bajo la palabra de Dios. Ayúdanos, Señor, a tomar nuestro papel en la sociedad como padres de familia, mostrando, Señor, el manual de vida que es tu palabra. Ayuda a cada mujer a edificar su casa, Señor. Que sea sabia, Padre Celestial, para corregir, Señor, a sus hijos. Ayuda a los jóvenes, a las señoritas, a los niños, adolescentes, Señor, que se encuentran, Señor, en este tiempo, Señor, y que se desesperan y que, Señor, su actitud es cada vez más lejana de ti. Ayúdalos, Señor, para que encuentren ese camino que eres tú, Señor Jesucristo. Ayuda a cada familia, Señor, para que sea restaurada con sabiduría y con fe que solamente tú nos puedes dar, Padre. Yo te pido, Señor, por cada familia que nos está viendo, cada varón, Señor, que ha puesto ahí su tiempo, cada mujer que ha puesto, Señor, este tiempo para escuchar tu palabra que ha sido leída, Señor, que tu Espíritu Santo obre en los corazones. Oh, Señor, toca las mentes y los corazones de las personas, Señor. No se trata de religión, no se trata de que te metas a una religión. La religión no te va a servir de nada. Se trata de que tengas una relación personal con Cristo Jesús, nuestro Salvador, aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario. Oh, amigo, que nos estás viendo, que nos estás escuchando, déjame decirte, solamente Cristo salva, solamente Cristo sana, solamente Él tiene la potestad de perdonar nuestros pecados. Y Él lavó esos pecados a través de su sangre preciosa en esa cruz del Calvario por ti y por mí. Dio su vida por nosotros. Necesitamos pedirle a Dios sabiduría y fe para gobernar nuestros hogares, para que guiemos a nuestros hijos al camino correcto. Oh, Señor, ayuda a cada familia, a cada hermano, hermana que hoy nos está escuchando, Padre. Deposita en cada alma, Señor, en cada persona, Padre, el querer y el hacer. Deposita, Señor, lo necesario, Señor, para que ellos se acerquen a ti, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque esta semilla del Evangelio se ha sembrado en este día, Padre. Yo te pido que caiga en buena tierra, Señor, y que dé fruto, y que crezca y que dé fruto, Señor. Porque las familias necesitamos de Dios. Necesitamos de ti, Señor. Obra, Padre Celestial, por todas las familias de nuestro país, por todos nuestros seres queridos, Señor, que están dispersos, Señor, en esta ciudad, en cualquier ciudad de nuestra República Mexicana. Padre, en el nombre de Jesús, te rogamos por nuestras familias. Pídele ahí con todo su corazón. Seguramente usted conoce alguna familia que está desintegrada, alguna familia que se ha ido por caminos de maldad, de perversión, lejos de Dios. Seguramente usted conoce a alguien que no tiene siquiera familia. Pídale a Dios por cada familia que usted conoce y que necesita de esa sabiduría, de esa fe y del amor de Dios para componer una familia en la sociedad, para restaurar una familia en la sociedad. Gracias, Padre, gracias en esta noche por tu amor y por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser.
descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Señor, ayúdanos, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Gracias, Dios, gracias, qué bueno es, hermanos. Dios les bendiga, que estén bien.